Bueno, el Gobierno Nacional, para definir el presupuesto general de la Nación, debe tener en cuenta tres criterios. El primer criterio es el criterio de sostenibilidad fiscal. Este criterio es uno de los criterios principales para salvaguardar las finanzas públicas y evitar que el gobierno se gaste más de lo que puede gastarse dependiendo de sus niveles de ingreso. En ese sentido, Colombia ha tenido avances importantes en los últimos 10 años, particularmente lo que fue la creación del marco fiscal de mediano plazo en 2003 y el establecimiento de una regla fiscal en 2011, constituyeron unos pasos claves y fundamentales para que el gobierno nacional salvaguardara esa disciplina fiscal y contemplara desde un inicio de la elaboración del presupuesto un monto total que garantizara la sostenibilidad de las finanzas públicas. El segundo criterio que es importante tenerlo en cuenta es el criterio de atender todos los gastos que son inflexibles, los gastos que son eh, prioritarios y que en cierta manera son indispensables para el funcionamiento del gobierno. Dentro de estos gastos se encuentra, por ejemplo, lo que es el pago de la deuda, el pago del servicio de la deuda, el pago de pensiones, que es una obligación contraída desde el Seguro Social y que necesariamente debe cumplirse. Asimismo, gastos establecidos por ley, entre los cuales, digamos, se crean unas condiciones establecidas y que el gobierno no las puede incumplir y que necesariamente debe cubrir ese gasto. Asimismo, está pues todo el tema de funcionamiento del Estado, el pago de salarios, el pago de todo el aparato estatal. Entonces, dentro de estos criterios, es necesario que el gobierno, una vez identifique los techos que hay para gastarse esos recursos, logre cubrir ese gasto indispensable para su funcionamiento. Y el tercer criterio es el resultante de restar los dos primeros, de cuánto tengo para gastarme y cuánto debo cubrir necesariamente a partir de un gasto inflexible. Dependiendo del estudio, de los estudios que se han hecho en los últimos años, este monto se ha identificado como que está entre el 10 y el 20% del total del presupuesto. Entonces, lo que quiere decir es que para este último criterio, que es como en el que tiene más margen el gobierno, pues son muy pocos los recursos con los cuales dispone. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta estas restricciones y saber que pues no todo lo que necesariamente es prioritario puede ser financiado. Entonces, en ese sentido, este tercer criterio de prioridades es lo que cambia de gobierno a gobierno y que, pues, por ejemplo, en el gobierno Santos, pues, ha estado centrado o debería estar centrado en lo que se han denominado las 6 locomotoras. Bueno, las prioridades del gobierno para elaborar el presupuesto, como decía anteriormente, depende mucho del gasto que tenga flexible y que se pueda reasignar entre sectores. Entonces, en ese sentido, uno esperaría que las locomotoras de este gobierno tuvieran una mayor concentración de recursos en comparación con otros gobiernos, ¿cierto? Entonces, haciendo este análisis, para las locomotoras uno evidencia que hay dos sectores en particular en el que esto no se está cumpliendo. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, si uno analiza el porcentaje de participación de este presupuesto, tanto en términos de PIB como del total de presupuesto, se evidencia que el gasto de este gobierno no ha sido mayor al de gobiernos anteriores. En el caso de minería, que es otra de las locomotoras, se evidencia una situación contraria y es que en vez de concentrar mayores recursos, la cantidad de recursos que se han destinado a este sector se han disminuido. Entonces uno sí ve que a pesar de que esta es una de las locomotoras y que es una de las prioridades de gobierno, en términos relativos pues el peso del presupuesto ha disminuido. Por otro lado, hay algunas de las locomotoras en las que sí se evidencia una mayor concentración de recursos y que pues estaría asociado a una mayor prioridad para este gobierno. Este es el caso particularmente de vivienda, en el que la cantidad de recursos a los que se han asignado se han duplicado en comparación con otros gobiernos y particularmente también el caso de transporte, particularmente lo que se ha desarrollado mediante el sistema de concesiones y el sistema también de rehabilitación de la red vial principal, ha demostrado que este gobierno sí ha tomado acciones concretas y que se evidencian en el presupuesto en términos de los recursos que se le destinan a este sector. Por último, en el caso de la locomotora de innovación, no, sí se ha visto, digamos, un aumento relativo comparado a otros gobiernos, pero este sigue siendo muy bajo, está alrededor del 0.2% del total del presupuesto para el año 2014. Otra comparación que es importante tener en cuenta para estas locomotoras es ver el nivel de gasto de Colombia en términos relativos
en comparación con otros países de la región. En ese sentido, uno sí ve que de las 5 locomotoras, la que está mucho más rezagada es el caso agropecuario. Entonces, en ese sentido sí hay como una disonancia entre el discurso de locomotora agropecuaria y la cantidad de recursos asociados a este sector. Y esto, digamos, es de mucho mayor atención para este sector en particular porque hay estudios que muestran claramente una relación positiva entre el gasto que se le destina a este sector y el crecimiento del mismo. Acá digamos que hay una relación mucho más estricta y mucho más uno a uno que en comparación con los otros sectores de las locomotoras. Entonces, en ese sentido, todo este movimiento social que se ha generado alrededor del paro agrario ha servido para que el gobierno en cierta manera reaccione y aumente la cantidad de recursos que se le destinan a este sector, particularmente los 3.1 billones que se le adicionaron a partir, digamos, de todo este movimiento social, han servido pues para que se genere un aumento histórico. Ahí sí, digamos, hay que darle crédito al gobierno que ha hecho un gran esfuerzo y que es un aumento histórico que requiere el sector y pues que seguramente va a tener efectos positivos. Por el otro lado, en los otros 4 sectores sí se observan, digamos, en términos relativos, gastos inferiores a países de la región. Por ejemplo, el caso más reciente es el de Ecuador, con respecto a todo el gasto en infraestructura. Ecuador ha tenido un crecimiento altísimo en la última década en términos del desarrollo de su infraestructura y eso se ha visto reflejado pues por un aumento en el gasto público en este sector. En el gobierno Santos en particular se ha venido aumentando este gasto y pues es importante mantenerlo pues por un tiempo prolongado para poder ver impactos a futuro en el sector en particular. La participación de los 3 poderes y en particular del poder legislativo y del poder ejecutivo en la elaboración del presupuesto es un ejercicio fundamental para la democracia. Sin embargo, no hay que desconocer que el ejecutivo tiene, digamos, una mayor resonancia, una mayor importancia en la decisión del presupuesto porque es en últimas el recurso a través del cual se financia pues todo el funcionamiento del aparato estatal. En este sentido, el ejercicio que se desarrolla para la elaboración del presupuesto tiene una secuencia lógica en la que el Ejecutivo propone y es el legislativo el que hace la aprobación y pues modificación de este presupuesto si llega a ser necesario. Con respecto al balance de poderes, considero que Colombia, digamos, tiene un esquema adecuado, de acuerdo, digamos, a este requerimiento de que sea el Ejecutivo el que tome el liderazgo en la elaboración del presupuesto. Sin embargo, sí hay unos esquemas perversos alrededor de este ejercicio que hace que muchas veces en su tránsito en el Congreso el presupuesto se desdibuje un poco con respecto a las prioridades del Ejecutivo y tienda, digamos, a atender pues algunos requerimientos políticos de los diferentes representantes y pues que en cierta manera pueden afectar la objetividad del mismo. Sin embargo, Colombia no presenta un caso extremo, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y que presenciamos hace unas semanas, en torno a que es el legislativo el que tiene la última palabra con respecto al presupuesto y que si el legislativo no lo aprueba, pues simplemente no hay presupuesto. En el caso de Colombia, existe una especie de medida de dictadura fiscal en el sentido de que si el legislativo no logra ponerse de acuerdo, el presupuesto que entra a regir es el presupuesto inicial que presentó el Ejecutivo. Entonces, en cierta manera, estamos salvaguardados o protegidos ante una parálisis estatal debido a una diferencia de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.